Para que la verdad hable dentro, para que la luz traspase la inteligencia, para que la sabiduría empape el corazón. Silencio, meditación, penitencia. Señoras, señores, esta es la oración que marca por completo el Martes Santo en este punto en el que nos encontramos. Estamos en la plaza de San Isidro, pero enseguida nos desplazaremos hasta el patio de escuelas, epicentro del barrio antiguo, del barrio universitario de Salamanca, epicentro del mundo histórico y artístico, pero también del mundo del pensamiento, que no puede permanecer al margen de esta Semana Santa y tampoco de las celebraciones profesionales. Por eso hoy, Martes Santo, sale a la calle la Hermandad Universitaria, componiendo la que para muchos es una de las grandes procesiones salmantinas, uno de los momentos cumbres que nos deja esta semana de pasión. Para un recorrido apasionante por la salida de esta hermandad desde el interior de la Iglesia del Espíritu Santo, de la clerecía de Salamanca, nos van a acompañar dos profundos conocedores de todo lo que envuelve este mundo universitario, patrimonial, artístico y semana santero. Saludamos en primer lugar y le agradecemos mucho su compañía, Luis Felipe Delgado, periodista, divulgador, conocedor de la Semana Santa de la ciudad y de toda Castilla y León y, entre otras cosas, pregonero de la Semana Santa Salamanca 2014. Luis Felipe, buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros, como viene siendo habitual en estos últimos días, una de las personas que conoce profundamente todo el mundo de la imaginería castellana, todo el mundo de la imaginería de esas tallas valiosas que se ponen en la calle, como en este caso el Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría. Rafa López, buenas noches. Buenas noches, Paco, y muchas gracias por tenerme aquí con vosotros. Bien, estamos en un momento de privilegio viendo cómo está preparado ya este paso del Cristo de la Luz y de Nuestra Señora de la Sabiduría, y en el interior, en este momento, de la clerecía, de la Iglesia del Espíritu Santo, se está dando las últimas indicaciones a los hermanos, porque la procesión todavía está en hora, todavía está a punto de salir, parte a las 9:15, y en este momento se está recordando pues algunas normas básicas que han dado, lo que yo decía, Luis Felipe, esa configuración excepcional. Por ese motivo está tantísima gente a lo largo del recorrido, porque se recuerda el silencio, se recuerda la ejemplaridad a la hora de procesionar, se recuerda la no ostentación, la austeridad, es decir, una serie de rasgos que hacen a esta procesión un momento muy especial. Sí, son las virtudes características de la Hermandad Universitaria, además desde la propia raíz de su fundación. Desde el primer momento se impone la sobriedad, bien condimentada con la estética en esta procesión. La túnica es la más pobre de las telas, hecha de viscosilla. El capillo o verdugo huyendo del cartón que refleja el capirote andaluz. Las cruces desbastadas, de pura madera, casi arrancadas de los mismos árboles, hechas en forma de cruz y con un peso considerable, soportadas, llevadas, transportadas penitencialmente por los hermanos, los faroles de hojalata. Toda la urdimbre procesional de esta hermandad universitaria está desde el primer momento muy bien ideada, muy bien pensada y mejor ejecutada. Estamos viendo la imagen del interior de la Iglesia de la Clerecía, que ya decimos que, ya comentábamos estos días en el paso de algunas imágenes por delante de aquí, Rafa, que es uno de los grandes monumentos salmantinos. Estamos ante uno de los grandes emblemas del barroco español, sin duda una ostentación de poder de la Compañía de Jesús, de la congregación jesuita de San Ignacio de Loyola, y ahí dentro nos encontramos un paso muy curioso en cuanto a lo que es la Semana Santa de la ciudad, porque es un paso que está compuesto, y tendremos ocasión de verlo conforme avance la procesión y la promesa del silencio, que es ese acto central en el patio de escuelas que estamos esperando, porque se compone de dos tallas distintas, de distinto autor, pero también de distinta época incluso. Sí, por supuesto. La Iglesia, como tú decías, es una ostentación de poder de los jesuitas en un momento muy importante para ellos en la vida española, y bueno, en el interior pues se conservan estas dos figuras de forma independiente,
pero que nosotros vamos a poder contemplarlas en un solo paso. Una de las figuras es del siglo XVII, la otra es del siglo XVI, pero que componen un binomio que nos da una perfecta idea bueno, pues de lo que es la Semana Santa, ¿no? Y también del momento en el cual pues la Madre de Dios está contemplando a su hijo muerto en la cruz, con lo que eso tiene de carga emotiva y de dolor, perfectamente expresado, como veremos después en el rostro de la Virgen que contempla a su hijo. Bueno, estamos viendo esa cruz de guía. Hablábamos hace unos instantes con el hermano mayor de la universitaria y nos decía que, bueno, no es una hermandad que se caracterice por grandes novedades, tiene una procesión hecha y mantenida con el transcurrir de los años. Esta vez hay un pequeño cambio en la promesa del silencio que ya les comentaremos, y después pues tampoco incorporan excesivos elementos. Podemos decir, ya lo apuntaba Luis Felipe, es una procesión, una hermandad que tiene muy poquitas cosas, pero muy valiosas. Esta cruz de guía es valiosísima, es uno de los grandes elementos patrimoniales de la hermandad, junto con el paso, por supuesto, y así se ha mantenido, quiero decir, no ha ido incorporando otros elementos que rebajaran esa calidad o esa altura que se fue concibiendo desde el inicio. Incluso el estandarte, que fue retocado o reformado en los años 60, pero que parte también de la propia raíz de la fundación de la cofradía en 1948. Encaja en esta tarde-noche del Martes Santo, encaja desde el primer momento. La fundación, ya saben que viene desde las congregaciones marianas que miran hacia el ámbito universitario para extender la devoción a la Virgen, y a partir de ahí empieza a crecer este árbol fecundo que hoy ha dado a la Semana Santa salmantina uno de sus momentos más emocionantes desde el punto de vista religioso y más bonitos desde el punto de vista estético, porque encajar esta procesión tan austera, esas cruces, esos hábitos, en la belleza majestuosa de ese patio de escuelas, de ese frontal extraordinario, soberbio, que iluminado es todo un espectáculo, una sinfonía de la piedra y de la historia y de la epopeya y de la fantasía, realmente admirables, pues tiene un mérito indudable. Y lo ha conseguido la Hermandad Universitaria, que, como decías bien, no ha cambiado apenas un ápice de su manera de ser y de su manera de estar en la calle desde entonces. Bueno, estábamos viendo la diferencia entre distintas sensibilidades a la hora de procesionar. Ya habíamos apuntado, lo había hecho Luis Felipe al inicio, como los hermanos salen de dos en dos, ocupando cada lado de la calle, que portan esas cruces que pueden pesar entre 25 35 kilos, que es una cruz pesada, pero que deben llevar durante todo el recorrido de la procesión, que no podemos ver aquí, a diferencia de otras procesiones, hermanos descalzos, pues sí procesionan con esas austeras zapatillas de esparto, con esas sandalias de esparto, y que no está permitido hacer ningún tipo de ostentación de joyas, salvo la alianza matrimonial. Ni uñas pintadas en las penitentes. Todo esto está observado en las normas por las que se rige la cofradía. Son pequeños detalles, pero todo eso ayuda al conjunto para presentar esa soberbia estampa. Sale a la calle la hermandad universitaria y va dejando un rastro de silencio en este caso, porque esta es una procesión penitencial. Incluso hemos vivido otros momentos ya en esta Semana Santa 2014 en la que vamos avanzando, en la que hablamos del protagonismo de la música, de cómo van las bandas acompañando el caminar de las imágenes. Aquí estamos escuchando, en este caso, el trío Christus, que es otro de esos emblemas que todo el público que año a año en Castilla y León sigue de cerca esta salida a la calle de la Hermandad Universitaria, que por cierto hacía 3 años que no lo podía hacer de manera completa, 2 por lluvia, y en la anterior tuvo que acortar su recorrido. Sabe que cuando suena ese trío Christus es que viene la Hermandad Universitaria. Vamos a escuchar un poco.
Hay otro elemento que distingue a esta hermandad universitaria, es ese emblema que podemos ver en esta imagen de la salida desde la iglesia de la clerecía. El emblema de la hermandad que llevan cada uno de los miembros en el pecho tiene distinto color, Rafa. Es un color que tiene mucho que ver con la vinculación de esta hermandad con precisamente las facultades de la Universidad Salmantina, que es decir, en función de cada estudio o cada vinculación de los estudiantes con un u otro estudio, pues se lleva un fondo para ese anagrama que es común, a Cristo por María, como nos decía Luis Felipe, centrado en esas congregaciones marianas, y luego ya en función de la facultad de la que provenga cada hermano, pues hay distintos colores. Claro, cada uno de las 4 especialidades que hay llevan un color diferente, llevan un color distinto. El rojo lo usa la Facultad de Derecho, el azul para Filosofía y Letras, el amarillo para Medicina y el morado para Ciencias, dependiendo de la facultad a la que pertenece cada uno de los universitarios, pues cada uno lleva un color diferente, ¿no? Un color distinto. Bueno, hay nuevas facultades que están apostando por nuevos colores, pero vamos, estos son los tradicionales, porque recordemos, por ejemplo, que los estudios tradicionales en Salamanca, que comenzaron siendo estudios de teología en el siglo XIII, en 1218, con la fundación de la universidad, poco a poco se van ampliando, siendo Derecho y Medicina los 2 estudios principales en el siglo XVI, que ocupaban una cantidad de alumnos excesivamente grande para un momento, pues digamos, tan pasado como ese. Siguen siendo actualmente las facultades más importantes ahora mismo y con mayor número de alumnos y con mejores profesores también, tienen prestigio a nivel nacional tanto las facultades de Medicina como la facultad de Derecho. Sí me gustaría apuntar una cosa, porque habíais comentado antes, bueno, es decir, la universidad yo creo que tiene que estar presente, ¿no?, en los desfiles procesionales, porque es algo que es parte importantísima, digamos que es el núcleo central de la vida de la ciudad de Salamanca, ¿no? Y por tanto los universitarios también, digamos, tienen su manera de expresar y demostrar su fe y su sacrificio con esta procesión, ¿no? Pero me llamaba la atención el tema de la congregación mariana y cómo la Universidad de Salamanca fue una de las primeras que se adscribió al dogma de la Inmaculada, que está representado en el retablo el retablo de la capilla de la universidad, del edificio principal de la universidad. Allí está pintada la adscripción, que no se convertirá en dogma hasta pasado el tiempo, ¿no? Pero las universidades se adscribían a este dogma, y entre ellas una de las primeras fue la Universidad de Salamanca. Sí, hay que comentar, eso sí, que bueno, con la evolución de los años, la hermandad universitaria en un momento dado, a finales de los años 70, decide abrirse a toda la sociedad salmantina, y ya no se permite solo el acceso a los estudiantes universitarios, profesores, personal de administración y servicios, sino a cualquier salmantino, en el mismo momento en el que se permite también el acceso, y por cierto es curioso, la segunda hermandad de Salamanca y una de las primeras de España en permitir el acceso de la mujer en igualdad plena de derecho. Y veíamos en ese plano anterior cómo las otras universidades que tienen hermandad, caso de la vecina Valladolid, también arropan, es una tradición que estén en este desfile. Sí, por eso habíamos visto 3 caperuces que rompen la fisonomía habitual de esta procesión de la hermandad universitaria, el verdugo capillo. Son invitados, lo mismo que ellos, los salmantinos, acudirán a la procesión del Santísimo Cristo de la Luz de la Hermandad Universitaria de Valladolid, cuando ella ocupe el sitio privilegiado que tiene en la Semana Santa de la ciudad vecina. Bueno, esto es la cruz de guía, los hermanos de la universitaria que ya están avanzando por la calle Libreros, que desde luego también es uno de los pasillos privilegiados que tenemos para disfrutar la Semana Santa en Castilla y León. Esta calle Libreros no solo es fundamental porque conecta 2 templos del saber, como es la Universidad Pontificia con la Universidad Salmantina, sino también porque aquí hay que recordar estaban las librerías en la época dorada del estudio, es decir, las imprentas. Eso significa que de esta
de esta calle, y a través de impresores tan conocidos como Portonaris y algunos otros impresores de gran prestigio, pues se expandió el conocimiento en el siglo XVI, en esa edad dorada, en el siglo XVI-XVII, en el momento en el que estaban fraguando además muchas de las tallas que vivimos por las calles en Castilla y León. Pues aquí estaba un poco la generación del pensamiento. Sí, era normal la agrupación de los gremios en diferentes calles, que muchas de ellas han conservado el nombre, como esta calle Libreros, que tenemos tan popular, digamos, tan conocida en Salamanca. Y bueno, pues había otras calles exactamente igual que conservaban el oficio de los diferentes pues digamos gremios que existían en la ciudad, ¿no? Curtidores, por ejemplo, peleteros, todo este tipo de gremios se agrupaban en torno a una calle y tenían allí sus tiendas. La verdad es de que para un profano, para alguien que venga de fuera, para alguien que de repente se encuentre en Salamanca viviendo por razón de sus estudios o también en razón de su actividad laboral, encontrarse con esta calle en cualquier día del año o pasear por ella es una verdadera maravilla. La calle Libreros es toda una sinfonía de soledad, de recogimiento, de historia, entre las piedras, las losas, las luces, las farolas, tan simétricamente ajustadas en sus luces al entorno. Es de verdad una maravilla de calle, y es uno de los lugares preferidos por la Semana Santa salmantina, porque por ella pasan la mayoría de sus desfiles procesionales. Se pone ya en marcha el paso del Santísimo Cristo de la Luz y de Nuestra Señora de la Sabiduría, dos advocaciones universitarias por excelencia. Lo vamos a ver ahora en unos minutos, cuando escuchemos esa promesa del silencio, mientras vemos efectivamente ese entorno magnífico, ¿no?, que explica también los valores de esta Semana Santa de la ciudad, con la cúpula de la iglesia de la clerecía al fondo, mientras la cabecera de la procesión está ya en el patio de escuelas. Está a punto de salir este paso a la calle en la plaza de San Isidro, y lo hace, como ven, con unos sencillos toques de llamador, con un paso sobrio, fúnebre, ajustado. Y vamos a ver este momento con la atención y el silencio que merece, porque sale a la calle el Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría. Los aplausos reciben al paso, igual que los acordes, en este caso, de la banda de Piedrahíta, y está sonando el Gaudeamus Igitur, el himno universitario por excelencia. Hablamos de bandas, pues ahí está, un pueblo abulense, Piedrahíta, con su propia banda de música, que viene a ser la expresión de tantas agrupaciones musicales, bandas de música, como adornan desde el punto de vista estético la penitencia de los hermanos de paso, de los cargadores, en estas Semanas Santas de Castilla y León. Bandas de música que interpretan sentidas marchas procesionales, fúnebres, en algunos casos compuestas, en otros pagos,
pero que aquí han ido encajando en el alma y en el sentir del pueblo salmantino y que gustan de escucharse en días como esto y ante imágenes y de la devoción y de la categoría artística de estas que ahora contemplamos de refilón con el fondo atrás de una de las torres de la Iglesia del Espíritu Santo, de la clerecía. Y a mí me gustaría destacar la austeridad, ¿no?, de la salida del paso procesional y de los hermanos que componen esta procesión y que, digamos, contagian a la gente a su paso con ese silencio, porque van a llegar las imágenes, y es el momento en el cual la gente tiene que contemplar esta escena y reflexionar sobre ella, ¿no?, que es un poco la profundidad con la cual se debe vivir la Semana Santa. Aparte de que la calidad artística de las imágenes es excepcional en este caso, pero bueno, la profundidad religiosa, histórica del hecho es lo que debe llevarnos a esta reflexión, ¿no? Gracias a ese silencio, gracias a esa austeridad con la que acaba de iniciar su marcha procesional el paso. Sí, desde luego, si la intensidad de un momento o la expectación de un momento se mide en flashes de las cámaras, es evidente que pocos logran competir con este. La salida, que es uno de los momentos mágicos por lo que podemos ver, la Plaza de San Isidro, esta estampa imponente de la clerecía, también la Casa de las Conchas al fondo, y luego todo lo que va a ser la perspectiva desde la calle Libreros, que vamos a tener ocasión de disfrutar, esa suerte de ver en esta retransmisión. Pero ya estamos diciendo que justo la Hermandad Universitaria busca hacerse hueco de otra manera, podríamos decir, ¿no? Una manera de sentir, que es verdad, como nos apuntabas, que su andadura comienza en el año 1948, pero buscando muy atrás en sentimientos arraigados, en tradiciones, en una espiritualidad muy propia de esta tierra. Y encaja perfectamente. Y ahí está la Hermandad Universitaria con sus imágenes titulares desandando los primeros metros de procesión de su penitente andar esta tarde-noche de Martes Santo aquí en Salamanca, después de haber salido de la clerecía para pasar por algunas de las calles históricamente con más sabor, con más leyenda y más pureza de esta ciudad patrimonio de la humanidad. Y es que recordemos que es decir, la Semana Santa, yo pienso que hay que medirla desde dos puntos de vista. Es decir, desde un punto de vista, si queremos, artístico, por la calidad de las tallas que aparecen en ella. Indudablemente en Salamanca tenemos tallas de grandísima categoría, de escultores reconocidos a nivel nacional, pero también el marco en el cual se inscriben estas procesiones. Y el marco que tenemos en la ciudad, pues podemos decir que es inmejorable, ¿no? La cantidad de monumentos a cada paso que van a encontrar la gente que sigue cada una de estas procesiones, pues digamos que le ofrece un punto de vista, llamativo, emotivo, con todos los edificios que rodean el recorrido de esta y de otras procesiones que tienen lugar en la ciudad. La banda está interpretando Cristo de la Agonía, uno de los grandes compositores de la música procesional de los últimos 30 años, Abel Moreno, al que conoce mucho más por su tema de la madrugada, que incluso ha estado en alguna película como A la Triste, pero Abel Moreno tiene otras partituras de una categoría. Vamos a deleitarnos ahora escuchando este Cristo de la Agonía, esta partitura, que además parece que encaja como anillo en el dedo de estas dos imágenes. Escuchen.
Piensas tú, muerto Cristo mío, ¿por qué ese velo de cerrada noche de tu abundosa cabellera negra de Nazareno cae sobre tu frente? Es el Cristo de Velázquez de Miguel de Unamuno en la calle Libreros, que está a punto de hacer entrada este paso del Cristo de la Luz, y Nuestra Señora de la Sabiduría vivió durante muchos años el eterno rector del estudio salmantino. Está justo pasando por el aulario de San Isidro, invocando ya la calle, y ahí Miguel de Unamuno, entre las facetas que seguramente no sean más conocidas de su insigne labor al frente de la Universidad de Salamanca, hay que recordar que en el año 1934 institucionaliza de manera definitiva la existencia en la Universidad de Salamanca de una junta de capilla que tiene la responsabilidad de llevar a cabo los oficios más solemnes en los momentos relevantes del año, tales como la festividad de Santo Tomás de Aquino y particularmente la Semana Santa. Tal es así que hoy día se mantiene su actividad, y también, bueno, pues en los jueves y Viernes Santo tienen un ceremonial propio y específico. Yo creo que es también justo recordar que la Universidad de Salamanca, como decíamos, no puede vivir al margen de esta celebración de la Semana Santa, y que incluso en sus privilegios a la hora de organizar la Semana Santa en la ciudad obtuvo la posibilidad de no tener que ir a acudir a una parroquia, sino poder hacerlo dentro de sus propios muros, y ahí tenía la potestad de pedir en la colecta no solo por el Papa, los obispos y los cristianos, sino por la universidad, y precisamente pidiendo esto, concede la luz de la verdadera sabiduría a sus profesores y alumnos. La mesa sobre la que salen las dos imágenes titulares es de nogal del año siguiente, 1949, al de la fundación de la Hermandad. En el paso, las efigies en las esquinas es de lo más sobresaliente. Están los patrones de las facultades representadas: patrono Raimundo de Peñafort de la de Derecho, San Lucas, el evangelista de Medicina, San Isidoro de Filosofía y de Letras, y San Alberto Magno de Ciencias, en cada una de las esquinas de estas soberbias andas, o trono, o mesa procesional, sobre la que van el Cristo de la Luz de Esteban de Rueda, del toresano Esteban de Rueda, que tuvo taller importante por toda esta zona de Castilla y León, y la Virgen de la Sabiduría, del que siempre se ha dicho, y Rafa me podrá corroborar o no, que viene de la escuela de Juan de Juni, de Valladolid más o menos, y un poco más, ¿no? No se ha logrado todavía. Así es, no se sabe la autoría de la Virgen de quién es, pero tiene influencia de la Dolorosa que realiza, o de Nuestra Señora de la Sabiduría que realiza Juan de Juni, y que procesiona también por las calles de Valladolid. Y es curioso, decía que, y tendremos seguramente ocasión en el patio de escuelas de hablar de ello, que durante muchos años, no se sabe muy bien por qué, se había dado un atribuir este Cristo a Pedro López de Reinaldo, que entre otras cosas era más un ensamblador de retablos, un montador, que un tallista, un escultor. Y bueno, con motivo de la celebración de las Edades del Hombre en la cercana Ciudad Rodrigo, la edición del año 2006, la bautizada como Kyrios, pues los estudios preliminares, porque esta pieza del Cristo de la Luz participó en esa exposición, en el ámbito dedicado a la pasión y muerte de nuestro Señor, pues se determinó efectivamente que era obra del toresano Esteban de Rueda, y que además se podía datar en torno al año 1620, que justo sería el momento en el que abandona el taller de Sebastián Ducete y bueno, empieza su andadura en solitario, ¿no, Rafa? Y da la impresión de que cuando él, muere su maestro, con el cual había trabajado a lo largo de la segunda década del siglo XVII, y entonces él, pues hay un descenso en los encargos que tiene en la ciudad de Toro. Entonces decide trasladarse a Salamanca, y aquí va a permanecer durante unos años, pocos,
tampoco es que tuviera excesivos encargos en la ciudad, aunque sí tenía más que en Toro. Pues nada, las ciudades están muy cerca, las dos, y bueno, pues atendía todos los encargos que le venían. Lo que le ocurrió a Esteban de Rueda es que falleció muy joven, falleció muy pronto. En año 1627 va a fallecer con solamente 41 años, y digamos que se truncó la carrera de un excepcional artista que teníamos en Castilla y León y que podía competir a la par en igualdad de condiciones, como podemos apreciar perfectamente en la imagen del Cristo con Gregorio Fernández. Es decir, si Esteban de Rueda hubiera vivido más tiempo, yo creo que en Castilla y León tendríamos una gran competición por ver cuál de las dos ciudades se hacía con el cetro escultórico y con el cetro iconográfico que va a marcar el resto de las figuras del siglo XVII y XVIII. Bueno, Esteban de Rueda falleció, pero si no, la escuela de Toro posiblemente se habría hecho con este trono, y Esteban de Rueda habría marcado la iconografía que después se va a repetir en desfiles procesionales, en esculturas, en retablos, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII y después en el siglo XVIII y más adelante, porque podemos observar ahora mismo que se siguen realizando esculturas y pasos de Semana Santa siguiendo la iconografía clásica del barroco. Es curioso, comentábamos al inicio de la narración que son dos imágenes de distinta mano, ya lo venimos diciendo, de distinta época y de distinto fin. El crucificado pertenece al patrimonio de la clerecía, no se sabe exactamente cuál es el motivo de su encargo, pero una obra de devoción de la clerecía, mientras que sabemos que la Virgen es una imagen de altar. Tanto es así que cuando se incorpora a la procesión hay que decorar, estofar la parte de atrás porque no estaba policromada, es decir, ese manto estaba en madera viva porque no se veía al público. Sin embargo, al montar el paso, el hecho de que la Virgen Dolorosa tenga esa mirada perdida al cielo da esta feliz coincidencia, no sé si utilizar esta palabra, que esa mirada llena de dolor y de intensidad de la Madre busca el rostro del Cristo muerto, al que Unamuno le preguntaba: ¿en qué piensas, Cristo mío?, ¿no? Ya la procesión, en una buena parte, antes de que lleguen el trono de los titulares, ya están situados los hermanos con las cruces alzadas, preparados para la ofrenda del silencio, que comenzará en unos minutos, mientras la banda de música de Piedrahíta apura los últimos compases de esta marcha, Cristo de la Agonía, y ambas imágenes están acercándose ya a ese momento, a uno de los momentos culminantes de la Semana Santa salmantina, cuál es la ofrenda de silencio en el patio de escuelas, en el marco sensacional que la historia de la universidad nos ha dejado, y la historia de Salamanca, de la que está orgullosa no solo la universidad, sino toda la ciudad y todos los salmantinos de todas las épocas, y que va a presidir como notario, lo decía yo no hace muchos días, como notario de bronce, Fray Luis de León. Va a tomar nota, va a decir y a presidir de alguna manera ese momento en el que, en representación de la universidad, doctor o doctora intervengan para hacer la promesa del silencio. Pasa esta imagen, estas dos imágenes por delante de esas almenas que marcaban precisamente que era territorio de jurisdicción universitaria. De puertas para adentro de esas almenas, ahí mandaba el rector, no mandaba el corregidor, solo mandaba el rey y el rector, y precisamente daba lugar de ese poderío que tenía la universidad en su época clásica. Esto que comentábamos, que tenía ese privilegio de celebrar los oficios sagrados en su real capilla de San Jerónimo, no tenía que acudir a otro punto, Real Capilla de San Jerónimo, donde entre otras cosas están las cenizas de Fray Luis de León, que allí fueron trasladadas después de la destrucción del convento de San Agustín, en el que fue enterrado en primer término, y donde también está ese lienzo de la Inmaculada Concepción, esa obra mariana por excelencia, de la imagen romana, de barroco romano, que muestra también las distintas orientaciones de esta universidad, una universidad de los reyes y una universidad inspirada en la Inmaculada. Es que claro, pensemos en el poderío que tenía la Universidad de Salamanca en el momento en el que se construye el edificio. O
sea, una ciudad con 30.000 habitantes y que tenía 6.000 estudiantes universitarios. Es decir, era la desproporción era tremenda en ese momento, digamos. Y bueno, yo creo que los Reyes Católicos tienen una grandísima influencia en la construcción de este edificio y en que Salamanca, después junto con otras ciudades como Valladolid o como Alcalá de Henares, sea centro de formación de funcionarios para el cambio que ellos quieren dar a España, ¿no? a la incipiente España, digamos, ¿no? Gracias a la unión de los estados que va a propiciarse a finales del siglo XV. Se coloca el paso de Nuestra Señora de la Sabiduría, el Cristo de la Luz, y ahí está el coro de Tomás Luis de Vitoria recibiendo este paso con, otra vez, escuchamos el Gaudeamus Igitur. Posible que cualquier persona que haya tenido una vinculación siquiera tangencial con el mundo universitario no sienta en estos momentos, ante esta fachada rica de escuelas mayores y el paso depositado en el centro ante el notario de bronce que decía Luis Felipe brillantemente en su pregón de la Semana Santa, que va a ser testigo de este acto en este bosque de cruces de madera, en este sensacional decorado de piedra dorada. No sienta en estos momentos una intensa emoción a la espera de que el capellán universitario Agustín Ríos dé comienzo al acto de la promesa del silencio. Y ahí está precisamente la persona responsable de realizar la lectura de la promesa del silencio, de la reflexión y oración ante la imagen del Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría, que en este caso es un honor que ha recaído en la profesora de la Facultad de Matemáticas, María Teresa Cabero, que iba a ser la lectora del año pasado, pero como tuvo que ser suspendida esta procesión, al igual que la anterior, pues se ha tenido la deferencia de que vuelva a pronunciar ella esta oración. Universitarios de Salamanca, y aunque no somos muchos, desearíamos representar a todos, a los que te conocen y tratan, a los que nunca te conocieron y a los que te han olvidado. Las cruces que portamos quieren representar nuestro deseo de acompañarte y seguirte, pues tu pasión y muerte fueron la consecuencia inevitable de una vida dedicada a la defensa de la justicia y al amor a los hombres. Queremos seguirte preparándonos en esta vieja escuela para luego prestar un servicio beneficioso para los demás, enseñándoles la lengua y la historia para facilitar el diálogo y la comunicación, aportándoles conocimientos y avances técnicos para mejorar las condiciones de vida.
defendiendo sus derechos, su libertad y su trabajo, cuidando de su salud y bienestar y de las relaciones sociales, mostrándoles la belleza de la creación, de la naturaleza y del arte, estimulándoles para hacer el bien a los demás. Queremos que los que ahora estamos escenificando, cargar cada uno con su cruz, no quede solo en un gesto romántico y sentimental. Queremos, aunque nos cueste, unirnos a tu labor de redención. Queremos unirnos a tu tarea, a tu esfuerzo, a tu cruz. Y te pedimos ayuda, porque sin ti poco conseguiremos. Ya se acerca la noche santa de la Pascua. Haz que, con nuestro esfuerzo, sea también nuestra resurrección. Amén. La oración de la profesora Cavero, y en estos momentos se va a producir, decíamos que es una procesión con pocas novedades, pero ahí vemos cómo se produce una de ellas, que es un momento especialmente emotivo y que queda para la historia ante estas imágenes. No es habitual, no había sido habitual en los últimos años, décadas, que los hermanos de carga del paso salieran del paso de debajo de las andas para participar junto con el resto de hermanos que están con sus cruces perfectamente alineadas en esta promesa del silencio, una promesa en la que, como saben, en nombre de la luz, de la sabiduría verdadera, pues van a jurar solemnemente no decir una sola palabra hasta que finalice este recorrido procesional. El coro Tomás Luis de Vitoria continúa con este momento de solemnidad especial. Recordamos, Luis Felipe, que ha sido habitual también a lo largo de la historia de la hermandad, pues invitar a personas de prestigio a participar en esta, por lo menos como hermanos de honor, en esta promesa del silencio, y ha habido personalidades muy relevantes de la Universidad de Salamanca que han asistido a este acto ahora mismo, como puede ser Fernando Lázaro Carreter o Ruiz Jiménez, ¿no? Sí, a lo largo de la historia, la verdad es que la Universidad de Salamanca ha tenido tantos, tan importantes y tan ilustres nombres, que algunos de ellos efectivamente estuvieron en esta tarde del Martes Santo aquí, de alguna manera siendo la voz de la universidad ante el Cristo de la Luz y la Virgen de la Sabiduría, emparentando de alguna manera el saber, la sabiduría con la oración, con la fe. Y lo hicieron muy bien. Sí, lo ha descrito perfectamente la profesora Cavero, y ahí vemos a un hermano de medicina mientras comienza la oración de para que la verdad hable dentro, para que la luz traspase la inteligencia, para que la sabiduría empape el corazón. ¿Prometéis el más absoluto silencio desde este momento hasta la conclusión de este acto? Sí. ¿Prometéis entregar toda vuestra inteligencia a la meditación, ajenos a cuanto ocurra en la calle? Sí, prometemos. ¿Prometéis vivir esta procesión con auténtico sentido de penitencia? Sí, prometemos. Si así lo hacéis, que el Santísimo Cristo de la Luz y Nuestra Señora, Madre de la Sabiduría, os lo premien. Si no, que os lo demanden. Es casi imposible encontrar un momento de mayor solemnidad que el que acabamos de vivir, como Agustín Ríos. Una oración que fue realizada en 1948 por el profesor Juan Iglesias, justo en sus últimos momentos de estancia en la Universidad de Salamanca, antes de partir hacia la Complutense de Madrid. Y bueno, ha habido alguna modificación a lo largo de
de los años, pero básicamente esa es la oración que él compuso, y subrayando ese marcado cariz universitario. También es un momento de reivindicar esa figura. El profesor Iglesias es uno de los más destacados expertos en derecho romano, que ha tenido la historia reciente de España muy reconocido, y además una persona muy conciliadora, con un talante muy abierto, muy humanista y muy creyente, además de la necesidad de practicar el Evangelio día a día, no solo en momentos de solemnidad como este, sino en el día a día, que es algo que también incide mucho. Gestos como esa cruz, como decía la profesora María Teresa Cabero, de cargar con la cruz y seguir a Jesús, no solo hoy, que hasta cierto punto es fácil, aunque sea un sacrificio, sino en el día a día. Yo creo que tienen, a veces no nos fijamos en ello, pero tienen una perfecta iluminación para destacar los puntos más importantes de ellas. Y me gustaría comentar algo sobre la Virgen, una Virgen que como decíamos, se ha atribuido a la escuela de Juan de Juni. Juan de Juni, que tiene presencia en Salamanca y que tiene obras en el claustro de la catedral, por ejemplo, donde realiza un bajorrelieve de un calvario, y el modelo de Virgen que, digamos, fija Juan de Juni, después va a evolucionar en el barroco y bueno, va a permanecer en una manera de Virgen dolorosa, a la cual el propio artista ya añadió 7 pequeños cuchillos que después se van a transformar en sables de plata, y así es como procesiona por otras calles ya de escultores del barroco, y como podemos contemplar en Salamanca, por ejemplo, con la Vía Matrix, ¿no? en el día del Viernes de Dolores, y después durante la procesión general del Santo Entierro. El modelo en el cual se fijan estos escultores es el modelo de Virgen Dolorosa que realiza Juan de Juni en la época del Renacimiento en la ciudad de Valladolid. Sin ir más lejos, hay alguna imagen que ha recogido precisamente la revista Christus, la revista oficial de la Semana Santa Salmantina, que realiza una grandiosa labor de difusión del patrimonio, de la historia, de las costumbres de nuestra celebración, con la coordinación de nuestra compañera Eva Cañas. Se ha mostrado en alguna ocasión alguna imagen de esta misma talla, precisamente procesionando con 7 sables que se añadieron, parece ser que de manera muy posterior, y que luego, por mor al respeto de la configuración original de la talla, pues se vinieron a retirar, pero que en todo caso subrayan ese carácter que nos apuntaba Rafa. Y es curioso también en este momento, en este patio de escuelas lleno de silencio, cómo hablan siempre las grandes obras de arte, ¿no? Llama la atención para muchas personas que una obra realizada en ese momento histórico, estoy hablando ahora de la fachada de la Universidad de Salamanca, no incluyera más símbolos religiosos, sino que todos sus símbolos son de una moral, digamos, de carácter profano, pero si se profundiza un poco, realmente las dos obras están un poco hablando de lo mismo, Rafa. Sí, así es decir, la fachada de la universidad, a pesar de no tener claramente signos religiosos, encierra una lectura moral muy importante para los universitarios de ese momento en la ciudad. Es decir, tendríamos por un lado una parte histórica, una parte que alude a los reyes católicos, al rey en ese momento, en el momento en que se construye la fachada, en torno al año 1520-1530, no sabemos exactamente porque los papeles están perdidos, y después la lectura moral de la fachada se hace más con alusiones a la mitología y a la simbología que a cuestiones de tipo religioso. Es decir, la presencia de figuras como Hércules o Venus y modelos de comportamiento para los universitarios, o la famosa rana, sapo de la universidad, que nosotros, está bien recordarlo, podemos observar en esculturas de tipo gótico, donde aparecen figuras que tienen colocados sapos en diferentes partes del cuerpo, normalmente asociado al pecado de lujuria, es decir, aparecen figuras, por ejemplo, con sapos en los ojos, sapos en el pecho, sapos en el sexo, pues
con todos los lugares con los cuales se podía pecar, exactamente. Entonces, hemos dicho que el siglo XVI es una época de muchísimos estudiantes, todos varones en ese momento, 6.000 estudiantes, y hay que advertirles de alguna manera que no deben salir del camino recto, porque salir del camino recto significa la perdición, significa el infierno, significa perder su alma, significa perder la vida eterna, ¿no? Entonces, indudablemente, aunque se hace con una simbología animal, en este caso, bien con figuras de tipo mitológico, como hemos dicho, Hércules o Venus, hay alusiones claramente religiosas en la simbología de la fachada de la universidad. Fachada que sirve pues de tapiz para estas dos imágenes del Cristo de la Luz y de nuestra Madre de la Sabiduría. Ahí los tienen a los dos frente a frente, como también dije yo hace unos días, parece que están hechos el uno para el otro, en la mirada de la Madre, en el rictus del escorzo de la muerte ya en el Cristo, en la cabeza ya inclinada. Todo es una armonía, una conjunción estética y devota realmente magníficas. Y la Hermandad Universitaria, desde luego, desde el comienzo, desde aquel año, acertó plenamente al elegir estas dos imágenes y además formar con ellas, con los apellidos de la luz y de la sabiduría, lo que sin duda son las dos columnas base del estudio, del primitivo estudio y de la universidad. Sí, decíamos hace un momento que la universidad, aunque en algunos momentos de la historia reciente ha dado un poco la espalda a estas celebraciones, incluso hemos vivido, y lo recordarás, Luis Felipe, esta escena, yo creo que triste, de la celebración de esta promesa del silencio con la puerta de la universidad cerrada, porque no se facilitaba esta imagen, o el hecho de que la Junta de Capilla, como hoy hemos visto, con toda solemnidad reciba a los pies del Templo de la Sabiduría la presencia del Cristo de la Luz como sabiduría suprema y la Madre bajo esa advocación. Pues lo cierto es que se mantienen algunas tradiciones importantes vinculadas a estos días de pasión, y quizá volviendo a ver lo que está un poco detrás de ese telón de piedra, de ese tapiz maravilloso, recordando lo que aludía Rafa de ese cuadro realizado en Roma en el siglo XVIII por Francisco Caccianiga. Hay que recordar un poco también la escenografía barroca que anticipa un poco las procesiones, que anticipa un tanto estas procesiones, y es que ese cuadro solo baja en estos momentos en el año para dejar ver la custodia. Es una teatralidad barroca, es una de las curiosidades que tiene ese retablo fastuoso de mármol realizado por Gavilán Tomé, y cómo el cuadro de los doctores de la Universidad de Salamanca jurando, comprometiéndose en la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción, baja estos días para dejar al descubierto lo que en su día fue una fastuosa custodia desaparecida en la Guerra de Independencia, para guardar el cuerpo de Cristo. Pues así es decir, la espectacularidad barroca tiene toda la teatralidad posible, tiene todo lo que a ojos del espectador sirva para el engaño, y en este caso la pintura de los doctores jurando, escribiéndose al dogma de la Inmaculada, tiene esa parte de engaño que también podemos apreciar en otros retablos de la ciudad de Salamanca, ¿no? Como por ejemplo el retablo de San Esteban o el retablo de las Úrsulas, con los cuales o bien a través de espejos o bien a través del movimiento se podía jugar con la visión que en ese momento o la espectacularidad del que en ese momento disfrutaban los fieles que podían asistir a la iglesia. El premio de las letras de Castilla y León del presente año, Jesús Hilario Tundidor, premio Adonais 1962, con una dilatadísima trayectoria, sí escribía en sus años mozos algunos poemas realmente fecundos desde el punto de vista religioso. No en vano Jesús Hilario es zamorano, y en su Semana Santa quedó marcada algunos de sus poemas, aunque todos de una forma indefinida se dirigieran a la madera de la cruz, en la hora nona, a una Virgen de la Pasión, no tuvieran una incidencia expresa en imágenes, pero sí en momentos de la Pasión.
digamos, el Jesús Hilario Tundidor joven, que ya caminaba hacia la madurez poética. Por ejemplo, escribía en el año 68, en la hora nona, en algunos de sus versos decía: fue por las horas de la muerte, sin fin y sin principio, sin cansancio ni largos gestos. Fue bajo la soledad del hombre, bajo la vida, antiguamente, en la sangre apagada, cuando el llanto entre la eternidad de los crepúsculos fue indefinidamente solitario. Con estos versos sí quiero también rendir un homenaje a todos los poetas de nuestra comunidad de Castilla y León, que también han escogido el camino de la poesía devota, mística, religiosa, enfocada principalmente a estos misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor, pero también a otros momentos. No olvidemos a San Juan de la Cruz ni a Santa Teresa. Estamos hablando de los poetas del siglo XX, incluso de este siglo XXI. Aquí en Salamanca hay algunos testimonios importantes de celebraciones poéticas singulares, como el poeta ante la cruz todos los años, que tienen un poeta invitado, generalmente de nuestra comunidad de Castilla y León. Yo recuerdo, por ejemplo, a un vallisoletano, Ángel María de Pablos, que estuvo no hace muchos años en este acto y que tuvo, entre otros, algún soneto, algunos versos como estos que decían: milagro fue que de la estéril roca manase un chorro limpio al solo roce de mi labio sediento de su goce, agua diría que colmó mi boca. Milagro fue, Señor, que al contemplarte, clavado en esa cruz, escarnecido, se hiciera luz mis sombras y fe el latido, serenidad mis pulsos, y en amarte fuere dolor por mí bien recibido, si era una espera menos a arañarte. Realmente, como decías, es un soneto hecho para la ocasión, para una celebración, un punto universitario en el que estudió San Juan de la Cruz, del que también Santa Teresa de Jesús es doctora honorífica, en el que late también la intensa espiritualidad, en la que, por cierto, Fray Luis de León fue el primer editor de las obras de la Madre Teresa de Jesús, de la Santa Abulense por excelencia. Y estamos viendo este panorama magnífico del viejo Hospital del Estudio, de la fachada rica de escuelas mayores, del paso delante del Cristo de la Luz y de Nuestra Señora de la Sabiduría. Es un momento también oportuno para contemplar algunos detalles, Rafa, de lo que es la configuración del crucificado. Es verdad que Esteban de Rueda tiene pues una producción variada, lógicamente muy centrada en las obras religiosas. En Salamanca parece ser que dejó un mayúsculo retablo de San Martín, que lamentablemente se perdió en un incendio en el siglo XIX. También tuvo mala suerte en el retablo mayor de San Miguel de Peñaranda. Sí que podemos apreciar la famosa ascensión de la capilla mayor de la catedral, rodeada de esos exquisitos ángeles, y en este caso tenemos, sin embargo, lo que fue su mayor aportación, según consideráis los expertos, ¿no? Que son los crucificados, en los que él crea un modelo, y lo podemos ver perfectamente en el Cristo de la Luz, un poco más adelgazado, más fibroso de lo que se estaba trabajando en aquel momento, y que sin embargo es un modelo que tuvo un impacto excepcional en todos los talleres del momento, como decías, compitiendo sin duda con un modelo distinto de lo que hacía Gregorio Fernández, y bueno, que tenemos afortunadamente la oportunidad de decirlo ya sin ningún tipo de atisbo de duda, que esta obra mayúscula ha salido de esa Biblia. Pues así es decir, su maestro, Sebastián Ducete, es una persona que evoluciona. Él trabajó con Juan de Juni, concretamente en Valladolid, y entonces desde esas formas más idealizadas es capaz de superarlas y acercarse mucho más al naturalismo. Y el naturalismo concebido en la ciudad de Toro frente al maestro gallego que después va a llegar a Valladolid es un naturalismo mucho más vibrante, es un naturalismo mucho más brutal en algunos casos, podíamos decir, más elegante incluso en la concepción o en la forma de representar el cuerpo
de Jesucristo, pero lo apreciamos perfectamente en la posición de los brazos, la herida del costado, la elegancia que tiene el paño de pureza del Cristo, como parece que el Cristo está sudando, el paño de pureza está pegado al cuerpo, con unos pliegues no excesivamente cortantes, sino, pues como decimos, de una manera muy elegante, la disposición anatómica perfecta, porque ellos, tanto Sebastián Ducete como Esteban de Rueda, habían sido maestros formados en el estilo manierista, pero bueno, todavía mantenían pues toda esa pulsión muscular que tenían las figuras, y la influencia sobre todo de los artistas italianos. Vamos a destacar a Miguel Ángel, ¿no?, como digamos el modelo en el cual se fijan todos estos escultores. Pero como digo, a mí me parece muy importante, ¿no?, esa aportación, como a finales del siglo XVI, muy finales del siglo XVI, son capaces de dar un paso adelante y de evolucionar, ¿no? Una pena realmente que esta escuela no pudiera continuar, porque estos dos maestros, tanto Sebastián Ducete como Esteban de Rueda, marcaron pues una pauta, un estilo que va a quedar ensombrecido, vamos a decir, por la vigorosa presencia de Gregorio Fernández, que tenía un amplísimo taller y que gracias a ese amplísimo taller era capaz de competir con otros artistas para hacerse con muchas obras en la comunidad de Castilla y León. Y esa abundosa cabellera negra tallada, ahí la estamos viendo, del Cristo de la Luz, tallada magníficamente por Esteban de Rueda, parece también inspiradora de los propios versos de Miguel de Unamuno, junto a cuya casa museo está a punto de pasar este paso del Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría. Momento de dejar aquí este auténtico privilegio, esta ventana fastuosa que hemos podido llevar hasta sus casas, con los acertados comentarios de Luis Felipe Delgado, que le agradecemos muchísimo su aportación. Muchas gracias, Luis Felipe. De nada, encantado. Y de Rafael López, recordando todos estos apuntes de enorme interés. Gracias. Gracias por estos días que he pasado con vosotros, Paco. El Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría, que se adentran en el tortuoso recorrido del barrio universitario salmantino, mientras sigue la Semana Santa en Castilla y León.